Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Acabo de recibir este libro, Héroes de Silicio, que acaba de salir, de GamePress, y nada, me gustaría pues mostrarlo rápidamente, muy por encima, lo que es el libro y compartirlo con todos los seguidores del canal. Bueno, el libro es de Carlos Gracia. Aquí tenéis un poco la historia de este autor y más que nada, como siempre, destacar la excelente maquetación que tiene el libro, como no podía ser de otra forma. Cuida mucho, esta editorial cuida mucho todos los detalles del libro, es de un papel grueso, muy bueno, unos colores muy acertados, verdaderamente. Y ya os digo, la maquetación es excepcional, como no podía ser de otra forma. Luego comentaros un poco por encima, tenéis una intro y demás, una introducción y tal, y sí que quería deciros que este libro, si buscáis un libro tocho, un libro que tenga mucha profundidad, no cojáis este libro. Este libro tiene, para mí, unos dibujos, mucho dibujo, no tiene mucho texto, se lee rápido, es decir, es una lectura que podéis leer, pues no sé, de forma muy amena, muy divertida, sin hacerse pesado ni duro, y lo veis aquí. Y ya os digo, tiene un poco... El libro está dividido en tres partes, básicamente, muy por encima, que unas son antecedentes del videojuego, que os va a contar un poco la historia, a través de la historia y diferentes mitos y cosas, la influencia que ha tenido sobre los videojuegos, asociándolo siempre a algún videojuego, el autor. Y luego tenéis una parte que sí que quería destacar, que es la que más para mí destaca, la más importante del libro, que es que el autor ha cogido unos fragmentos literarios seleccionados de unos autores y a partir de ellos transmite la enseñanza que ha aplicado al videojuego. Y esto es interesante, sinceramente esto es interesante. Lo tenéis a partir de aquí, voy a ir rápidamente, ya os digo, no quiero entretenerme mucho. Es esta parte, bueno, aquí nos dice tipos de héroes y demás, siempre con diferentes juegos y tal. Quiero llegar rápidamente, a ver si lo encuentro. A ver, esto está más o menos, estoy aquí buscándolo, creo que me lo había dejado señalado. Y os digo que no he tenido mucho tiempo para leer el libro. Fijaros en los detalles que os digo, es decir, tiene poco texto y sí bastantes dibujos e ilustraciones bastante chulas. A ver, marchando una de monstruos y demás. Y luego, voy a ver si llego hasta aquí. A ver si lo encuentro. Creo que es hasta aquí. Aquí está, perfecto. La literatura a los bits. Esto es lo que quería mostraros, esta parte. Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, en este caso, clásicos literarios. Tenéis aquí Miguel Cervantes Saavedra. Vale, perfecto. Os explica un poco el autor y demás, muy brevemente, eso sí. Luego nos dice, pues aquí tenéis Don Quijote de Dynamic y Maldita Castilla de Loco Malito, más o menos. Lo que os he dicho, unos fragmentos literarios, a través de ellos nos hace una enseñanza. No sé, es un detalle curioso que no había visto en ningún libro. Otro más, la parte que tenéis de Mary Shelley, la de Frankenstein. Y luego tenéis aquí unos juegos, que la influencia que ha tenido sobre distintos videojuegos, como que lo podéis ver. Bueno, y la última parte, para no, ya os digo, no enrollarme mucho más, es una parte que también quiero destacar, que está basada en lo que es la retroinformática, ¿no? Hace un análisis muy por encima, desde los inicios, lo que fueron los inicios, desde las máquinas arcade, las primeras, pasando por todo lo que son los 8 bits, hasta finalizar con un tema que es el tema del coleccionismo, que está aquí detrás y nos comenta algunas pequeñas cosas sobre el tema del coleccionismo. Y esto es más o menos, insisto, las tres partes. Aquí tenéis el índice por si a alguien le interesa. Y esto es más o menos lo que tiene este libro en las tres partes. Insisto, tiene una primera parte que asocia un poco lo que es la historia, la mitología y demás a los videojuegos. Una segunda parte que es la parte de la literatura con los videojuegos.
Y la última, que es lo que es la historia de informática, la retroinformática, a través de los distintos ordenadores, muy brevemente, y a través también de lo que es las consolas. Y una parte que es coleccionar. Esto es lo que nos ofrece este libro, que insisto, si buscáis, como conclusión deciros esto, que si buscáis un libro que sea muy denso, muy extenso, con mucho texto y que profundice mucho en los temas, no os lo pilléis. Si buscáis un libro que toque un punto de vista diferente a lo que son los videojuegos, pillaros este libro porque os va a gustar, la verdad. Y además se hace muy ameno, muy fácil de leer. Y nada más, chicos, esto es todo. Si lo leo y saco alguna otra conclusión de este Héroes de Silicio, os comentaré más cosas. Dejadme vuestros comentarios, qué os parece el libro, vuestras opiniones, cualquier cosa que destaquéis, que deseéis. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.